un nuevo estudio bíblico. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado la tarde? Acá al menos hace un poco de frío y da como para quedarse en la casa comiéndose unos picarones, ¿no? Mirando a la ventana. Vamos a comenzar el estudio bíblico el día de hoy. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él la dirección. Sabemos que por sobre todas las cosas, más que llenarnos de un conocimiento intelectual, queremos que la palabra de Dios sea viva en nuestros corazones, que Dios nos ayude a tomar estos principios y aplicarlos a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por una oportunidad más de estar en un nuevo estudio bíblico. Señor, queremos que tú hoy puedas obrar en nuestras vidas, puedas enseñarnos aquellos principios divinos que tú dejaste, Señor, y usaste a estos hombres con limitaciones, hombres con miedo, hombres que quizás no fueron perfectos, pero que en algún momento tú los llamaste y ellos supieron atender a ese llamado. Hoy pon en nuestro corazón esa misma disposición, Señor, de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, de reconocer que en tus manos está nuestro futuro, nuestro ministerio, nuestro trabajo, todo lo que somos, Señor, todo lo que hacemos está en tus manos, Padre. Te pedimos tu dirección en este estudio bíblico, que tu Espíritu Santo ilumine cada una de las mentes y que podamos irnos con algo nuevo el día de hoy. Gracias te damos, Señor, dejamos todo esto en tus manos. Por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, el estudio de hoy vamos a hablar del profeta Amós. Vamos a conocer un poco la vida de este profeta, bajo qué circunstancias pudo desarrollar, ¿cierto?, su ministerio, y vamos a analizar el mensaje de este profeta, ¿ya? Bueno, de la vida de Amós podemos decir que él se desarrolló principalmente en el Reino del Norte, ¿ya? En el Reino del Norte, unas cuantas décadas, algunos lo sitúan 40 años antes de la caída de Samaria, que es la capital del norte. Algunos otros lo desarrollan en unos 25 años antes de la caída de Samaria, ¿ya? Siendo rey del norte Jeroboam II y teniendo como sumo sacerdote a Amasías. ¿Por qué llama la atención Amós y sale un poquito de la lógica, quizás, o lo podemos llamar un profeta típico? Es porque él no venía de una casta sacerdotal, sus padres no lo prepararon para ser un profeta, era un profeta de vocación, como bien dice ahí, no por preparación. Estaba, su residencia es Tecoa, es una, en las montañas y cerca del Mar Muerto, ¿ya? En distancia está muy cerca de Samaria y Jerusalén, es como un punto central, ¿ya? Y de oficio él era agricultor y ganadero. Si hoy día nosotros viéramos a Amós, quizás no lo podríamos comparar con un pastor de una iglesia típica, ¿ya? Sería un hombre quizás de una apariencia en la que no muchos podrían llamarle la atención, y de un origen muy humilde. Bueno, ahí tenemos las fechas en las cuales se sitúa el mensaje de este profeta, entre los años 760 y 750 a.C. El reinado de Jeroboam II fue un reinado de mucha prosperidad, un reinado donde las personas tenían los medios
para ir a los templos a entregar ofrendas grandes, ofrendas que eran a la vista de muchos, eran ofrendas como por, excelentes, ¿ya? No podían ser mejor. Y había dentro de la sociedad algo muy fuerte que se estaba gestando dentro de la nación de Israel. Había una diferencia social extrema. Teníamos un grupo selecto de personas, los ricos, que oprimían y esclavizaban a los pobres, ¿ya? Entonces, había ahí una cierta, ¿cómo decirlo así? Inconsistencia en el sentido que era una época donde se celebraba mucho sacrificio, pero era una sociedad donde el amor de Dios, donde la verdad no se veía reflejada esta devoción religiosa en las características de la sociedad. No sé si usted puede decir que, o, o lo podría comparar quizás con lo que está pasando en los últimos días o los últimos tiempos. Que quizás hoy día la iglesia no ha sido tan perseguida, la iglesia tiene mucha más tribuna, tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a fuentes y núcleos influyentes dentro de muchos países, pero muchas veces la iglesia no logra hacer esa sal y no logra detener esa putrefacción social. El pecado sigue avanzando y bueno, estamos en tiempos postreros y la palabra de Dios dice que así va a pasar, pero en los tiempos vamos también esa contradicción fue algo que despertó, ¿cierto?, el mensaje del Señor a través del profeta Amos. Bueno, tenemos el mensaje, yo creo que ustedes usen un poquito la imaginación, ¿ya? Imagínense que está Jeroboam II, el rey de Israel, en su capilla privada, tiene al lado a Amasías, quien es su sacerdote, que está disfrutando de paz, de seguridad, ya no solo es rico, sino que vive en un lujo extremo. Estamos a punto de comenzar el culto al Señor, y como dice la palabra de Dios, hay de los que están cómodos en Sion, pero de repente afuera de esta capilla se escucha a un loco gritar: Dios va a enviar juicio sobre esta perversa nación. ¿Ah? Salen todos afuera de esta capilla y ven a un predicador rural, un campesino de Tecoa llamado Amós. No es un profeta en el sentido profesional, porque como bien decíamos, ni su padre lo hizo asistir a una escuela de profetas, no era de una familia sacerdotal, pero es el hombre que Dios quiere usar para entregar este mensaje, y parte advirtiendo del juicio que viene sobre la nación de Israel. Usa la palabra cautiverio varias veces. Y vamos a escuchar y a analizar el mensaje de este humilde campesino, este varón de Dios, que trae a la nación de Israel en un tiempo de mucha prosperidad. La primera parte del mensaje lo podríamos llamar un llamado de atención a la nación de Israel de mirar su alrededor. Amos inicia su mensaje mirando a las naciones circunvecinas y anunciando 8 juicios, ¿ya? El versículo 2 dice que Dios ruge con ira, como un león que salta sobre su presa. Yo creo que muchos habrán dicho, pero ¿qué pasa aquí? Si tenemos riqueza, estamos en paz, hay seguridad en la nación, pero en estos momentos viene un mensaje de juicio. Bueno, Dios no se deja llevar por las apariencias, ¿eh?
El primer juicio es sobre la nación de Siria y la acusa de terrible crueldad en la guerra. Segundo juicio es contra los filisteos, habla de Gaza, y Dios juzga el pecado de la esclavitud. Después juzga a los fenicios por el mismo pecado, a los edomitas, ahora que hablamos el estudio anterior mucho de Edom, por no mostrar compasión, sino mantener un odio constante. Después el Señor habla contra los amonitas y lo juzga por su amarga crueldad y codicia egoísta. A los moabitas también se les juzga por ser muy malos con la nación de Edom. Y finalmente se acusa al reino del sur, a Judá, de rechazar la ley de Dios. Yo creo que cuando Jeroboam escuchó a Amós y todos los que estaban en ese lugar, cuando escuchan el mensaje de Amós por estos juicios tan fuertes, yo creo que les debió haber alegrado oír a Amós condenar a sus vecinos. Pero Amós no se detuvo ahí, no se quedó ahí en ese juicio. El octavo juicio, y el que más se extiende, estaba reservado para la nación de Israel. En el capítulo 2, del 6 al 16, menciona los pecados de la nación de Israel. Se los voy a nombrar algunos: soborno, codicia, adulterio, inmoralidad, egoísmo, ingratitud, embriaguez, incluso forzando a aquellas personas que habían hecho el voto nazareo. Recordemos que los nazareos no podían probar fruto de la vid, no podían tomar ninguna bebida alcohólica. Incluso los nazareos se emborrachaban. Y el rechazamiento de la revelación de Dios. Amós clama bajo este panorama tan inmoral y dice: estoy aplastado por la carga del pecado. Y aquí es cuando uno cuestiona y dice: pero ¿cómo Dios podrá perdonar a una nación que es tan, pero tan perversa? Y esto yo creo que nos da una lección, hermano, nos da una lección a nosotros, que antes de condenar a todas estas naciones del pasado, los sirios, los filisteos, los mismos israelitas que por cierto ya no están, es mejor examinar hoy nuestra propia nación y poder analizar también hoy nuestros propios corazones, porque no nos puede llegar a sorprender y es muy posible que nosotros estemos participando de los mismos pecados que aquellas naciones que sufrieron el justo juicio del Señor. Entonces, incluso la Biblia es muy gráfica, porque si tú sitúas todas estas naciones, Siria, Filistea, los fenicios, Edom, Amón, los moabitas y Judá, empezamos a trazar en el mapa, ¿cierto?, de Palestina, nos damos cuenta que Israel queda justo al centro. Es como que si estuviera preparando el juicio más fuerte, un tiro al blanco, y cuando el Señor habla a través de Amós contra la nación de Israel, viene a ser esa espada de doble filo que penetró lo más profundo, sacó toda aparente bendición, porque recordemos que para los antiguos la bendición de Dios estaba en tener riqueza, ¿cierto?, en tener una tierra, en tener quizás mujeres y muchos hijos. Pero el Señor desnudó todo eso
Quizás las personas decían, estamos haciendo cultos hermosos, estamos sacrificando los mejores animales, quizás nunca habíamos sacrificado tan buenos animales en el templo de Dios. Yo debe estar agradado de aquellos sacrificios, pero el Señor estaba mirando el corazón de la nación y como dice la palabra de Dios, los examinó y no le gustó lo que estaba viendo. Así que el juicio de Dios venía a la nación de Israel. Como bien decía, estoy aplastado bajo la carga del pecado. Un Dios santo, dice la palabra de Dios, que Él ni siquiera puede ver. Algunos dicen es como juntar el agua con el aceite, es como juntar la luz con las tinieblas. Es imposible que el pecado pueda convivir delante de la presencia de un Dios que es santo. Por eso Él exige de sus criaturas santidad. Él exige que las personas que se presentan delante de Él lo hagan con manos santas, con manos limpias. ¿Quién entrará en el monte del Señor? El limpio de manos, ¿cierto? Y puro de corazón, dice la palabra del Señor. Y esto es importante, hermano. Dios no mira la apariencia externa. Dios mira el corazón del hombre. A veces participamos de reuniones dentro de la iglesia y decimos, uy, el culto estuvo bonito, o el culto estuvo medio fome, o el coro cantó bonito, qué alegría. Pero más que preocuparnos de lo externo, de lo que se ve, preocupémonos nosotros, como dice el libro de Romanos, ¿cierto? El capítulo 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en un sacrificio santo y en un sacrificio agradable. Marco, ¿Sí? Me resulta interesante el ver cómo el propio profeta Amós es una figura de esta misma idea. Es una figura para la misma profecía, al decir lo mismo, como la apariencia externa no es lo que realmente importa. Israel aparentaba un estado de bendición muy, muy grande, no solo en lo económico, sino también, como tú dices, aparentaba un culto tremendo, una santidad prácticamente inigualable. Pensaba que estaba haciéndolo bien, sin embargo, como dijo Jesucristo, sepulcros blanqueados, su interior estaba vacío, no había nada bueno en ellos. En cambio, vemos a un profeta que tiene una apariencia externa bastante fuera de lo común, que no calza con el molde ni el mensaje. Sin embargo, Dios ocupa a este campesino, agricultor, ganadero, para pararse delante de un reino que estaba en un buen estado y entregar este mensaje de juicio. Es interesante cómo la propia vida y persona de Amós es el objeto de la profecía. Muy bien. Marco, ¿Sí? lo otro que también me llama la atención es que a veces nosotros podemos medir la bendición por el área económica, porque económicamente, bueno, Jeroboam era próspero, o sea, la prosperidad beneficiaba a un grupo, obviamente, pero la prosperidad de una nación no se mide por el dinero que entra a esa nación, porque a la mirada de Dios y los pecados que tú estás mencionando, ¿por qué vienen los juicios? Esta nación no es próspera. Es como, yo lo práctico. Oye, el chico de, no sé, o la niña tiene una profesión, está ganando mucho dinero, porque el mundo mide el éxito de otra forma, pero si esa persona no teme a Dios, delante de Dios no es una persona exitosa, sino que está en un camino de muerte. Entonces, la prosperidad no es de alguien, en este caso la nación en ese tiempo, no era sinónimo de que ante los ojos de Dios estaban bien, si lo medimos del área material, sino que Dios miró en su omnisciencia y conocía cada uno de los pecados y los detallaba. Y como el juicio no solamente va para la nación de Israel, que su propósito era que fuera luz a las naciones, sino que también en su mirada estaban las otras naciones paganas que también iban a recibir su merecido juicio. Bueno,
generalmente cuando hablamos del mundo, y son las personas que están fuera de una iglesia, a uno lo juzgan por lo que uno tiene, por la familia quizás. Y las iglesias muchas veces caen en el mismo error. Quizás no se juzga en algunos casos por lo que se tiene, ¿ya? Pero sí se juzga a las personas por lo que hacen. Entonces, el que hace más, no, este hermano tiene una comunión plena con el Señor. Y sabe que a veces eso engaña mucho. Por eso es importante, hermano, que nuestro tiempo de intimidad, nuestra comunión con el Señor sea plena siempre. Porque delante del hombre podemos parecer lindos siervos del Señor, pero delante de Dios, Dios desnuda y mira lo más profundo del corazón. Y sabe que cuando hacemos las cosas para Dios, si realmente lo estamos haciendo para Él. Así que yo creo que también este estudio es un llamado a analizar y meditar en nuestros propios caminos, pensar y decir, hoy, ¿cómo está mi comunión con el Señor? ¿Estoy viviendo una vana religión o estoy llevando una comunión cercana e íntima con un Dios que conozco, que amo con todo mi corazón? Viene un mensaje bueno, después de anunciar el juicio a las naciones, Amós mira dentro del corazón del pueblo y explica por qué viene este juicio. Hay que recordar, como decíamos, que Israel está en un tiempo de paz, de prosperidad, y podíamos hablar de un aparente avivamiento religioso. O sea, como nunca los altares empezaron a encenderse, ¿cierto? Y los templos que tenían no cesaban los cultos al Señor. Pero los verdaderos siervos de Dios no miran la apariencia externa, el Señor mira el corazón, ¿ya? Y aquí empieza a explicar por qué el juicio. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede Dios enviar juicio sobre nosotros?, se preguntaban los israelitas. ¿No somos acaso el pueblo escogido? Pero sabe que por esa misma razón había juicio. Porque donde hay privilegio, también debe haber responsabilidad. Y para poder explicar esta razón, ¿cierto?, de los juicios de Dios, usa un sentido de causa y efecto para argumentar por qué Dios está juzgando a la nación de Israel. Y nos da varios ejemplos. Por ejemplo, si dos personas andan juntas, estas dos personas deben estar de acuerdo. Si el león ruge, es porque tiene presa. Si un ave cae en una trampa, alguien armó la trampa. Si se toca la trompeta, es porque viene la calamidad. Si el profeta predica, es porque Dios los envió. Entonces, Amós anuncia que los asirios vienen para destruir a la nación. Y los hermosos y fastuosos cultos en Betel no van a detener el juicio de Dios. Es triste porque estas casas de verano y las casas de invierno, imagínense, tenían dos casas, qué lujo, todo eso iba a ser destruido por el pueblo asirio. Si alguien quiere opinar, por favor, tiene también su espacio para poder opinar, ¿ya? Marco, por eso que uno va al Nuevo Testamento y dice que hagamos tesoro en el cielo, porque no se corrompe. No hagamos tesoros en la tierra, porque en un día se pueden destruir todo. Las cosas materiales van y vienen, pero no son sinónimo, como dices tú, de la bendición de Dios. ¿Marco? Sí. Se me hace inevitable, no sé si a alguien más le pasa, pero el no pensar al ver todo el mensaje, la situación, el contexto de Amós, no compararlo con la iglesia neopentecostal.
en donde nosotros vemos, y de hecho de su propia boca sale, en donde hay una prosperidad, en donde hay una espiritualidad, pero es vacía, es vana, en donde el sinónimo de abundancia económica es sinónimo de bendición de Dios, tanto para el pueblo de Israel en ese momento como para la iglesia neopentecostal hoy día. Y no sé si como preguntaba, no sé si a alguien más le pasa, pero ver esta nación que decía estar bien y pensaba incluso, dice, ¿cómo va a venir juicio sobre nosotros? O sea, ellos por ningún motivo pensaron que estaban mal. Ellos decían, estamos perfectos, andamos bien. Incluso el Señor se agrada de nosotros porque si estamos bien es porque estamos haciendo bien. El mismo pensamiento que tenían los amigos de Job. Así casi como estos retributivos, si tú haces bien, te recibes lo bueno. Pero si recibes lo malo, es porque hiciste algo malo, evidentemente. Pero no funciona tanto así la cosa. Entonces, la iglesia, y dicha de boca de muchos de estos personajes, que literalmente la bendición económica es sinónimo de una buena espiritualidad. Y es falso porque lo material no es el resultado directo de una comunión con Dios, al contrario, eso se refleja en un fruto. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo no son salud ni economía, son gozo, paz, mansedumbre, benignidad, amor, templanza. Esos son los frutos de una comunión, no necesariamente lo económico. Como decía la pastora, nuestra vista y nuestros tesoros no están en la tierra, están en el cielo. Entonces, se me hace inevitable el relacionar la iglesia o la religión de ese tiempo con el neopentecostalismo actual. Bueno, hoy día uno estudiando el mensaje del Señor a la iglesia en el Apocalipsis, ¿cierto? A estas 7 iglesias del Asia Menor, hay algunos que piensan que cada iglesia representa un periodo histórico de la iglesia de Jesucristo, desde el Pentecostés, ¿cierto? Hasta estos días. Y por ahí nos habla de la iglesia perseguida, ¿cierto? La iglesia misionera, tenemos la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tiene una puerta abierta hacia el mundo, pero la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, hay una frase que quizás demuestra mucho la realidad de la iglesia hoy. Una iglesia que dice ser rica, ¿cierto? Aparentemente rica, pero espiritualmente es muy pobre. Así que ahora, todo esto nosotros lo decimos no con un afán de juzgar y tampoco con un afán de achacarlos, hermanos, sino para que unos a otros nos avivemos y vayamos contra esta tendencia. Hoy día el mundo vive de apariencia, la iglesia se está poco a poco tornándose en cultivar, ¿cierto?, una apariencia hacia el mundo, pero nosotros pongamos el énfasis en el interior, en nuestra vida espiritual, hermano, ¿ya? Antes de presentar un culto bonito al Señor, aparente para las personas, ¿cierto?, que nuestra vida sea un culto agradable para Él. Bueno, un mensaje de acusación ahora, ya que vino, ¿por qué viene el juicio? Te voy a acusar de algo. El profeta empieza a inmiscuirse. Ven que la palabra de Dios es como una espada, dice doble filo, que penetra hasta lo más profundo, ¿ya? Empieza a ver la sociedad, empieza a ver el corazón de esta nación de Israel. Incluso llama a las mujeres que viven en abandono y lujo, ¿sabe con qué las compara? Con las vacas gordas de Basán, así las llamamos. Vacas de Basán, les dice, ¿ah? La ve diciéndole a su esposo que traiga más licor para curarse. A Amón no le impresiona la religión de Betel, para él es sino otro pecado en su lista. Dios le ha enviado advertencias antes, pero ellos no quieren oír, ¿ah? ¿Qué han hecho estos hombres? Por ejemplo, ellos el Señor
ha dado advertencias claras a la nación de Israel. Por ejemplo, dice, Él ha llevado a sus mejores jóvenes a morir en guerra. Es un dolor horrible perder un hijo, imagínense una guerra. Pero sin embargo, la nación sigue sin arrepentirse. Ahora Dios ya no va a usar más estos desastres naturales. Ahora vendrá Él mismo. Y por eso, y esto lo he escuchado como el eslogan de una iglesia, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero esto no quiere decir tener un encuentro agradable. Es como cuando uno, no sé si a ustedes les pasó, se mandó algún condoro cuando chico, ¿ah? Y tenía que prepararse para esa charla con sus papás. Es un momento que uno no quiere tener, cuando ya no hay excusa y uno tiene que enfrentar las consecuencias de sus propios errores. Sí. Ese pasaje dice mucho. La nación de Israel, que se portó tan mal, que fue advertida un sinfín de veces y que no quiso atender, ya venía la hora del juicio y delante de Dios no hay excusa que sea válida. Ahora, no nos podemos olvidar que Amós era israelita. Entonces, ¿cómo un profeta que ama a su nación y ve los juicios que vienen contra su nación, es imposible que no se pueda conmover? Y el corazón de este profeta en el capítulo 5 está conmovido, está entristecido. El versículo 3 del capítulo 5 incluso deja entrever que Amós llora por las personas que van a morir. Y si uno lee este capítulo, hay una palabra que se repite varias veces, que es buscar. ¿Qué no quiere que busque el Señor? Usted no busques cultos religiosos. ¿A quién hay que buscar? Buscar al Señor. Había algunos en la nación que decían, el día de Jehová vendrá y entonces Dios nos librará. Nosotros no tenemos que temer, porque eso es para el gentil, eso es para el que no es hijo de la promesa, es para aquel que no es israelita. Pero no se percataban, quizás por un acto de orgullo, ¿cierto? De ceguera espiritual, que el juicio no solo venía para sus enemigos, sino que el juicio también venía sobre ellos mismos. Eran como los cristianos de hoy que anhelan la venida del Señor, obedeciendo a Dios y ejecutando su justicia aquí en la tierra. Y anhelan ese encuentro con el Señor. Pero hay una palabra, ¿cierto? No sé si lo recuerdan en los evangelios, cuando dice la palabra del Señor, en aquel día van a haber muchos que me van a decir, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir al Señor a estos? Apartados de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. Como le digo, vivir una vana religión no es lo que Dios quiere. De hecho, desde el principio, ¿por qué al Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín? No era que la palabra de Dios dice que Abel presentó una ofrenda agradable al Señor. ¿Pero por qué la hizo agradable? Porque Abel no solo se conformó con entregar una ofrenda a Dios, sino que entendió para quién era su ofrenda, qué significaba ese acto. Por eso cuando nosotros entregamos la ofrenda en los cultos, no le llamamos aporte, porque no es dar plata, es un acto de adoración, que yo lo hago para Dios. Entonces, todo lo que yo hago, por eso la palabra dice, todo lo que se haga, sea de dicho, de palabra, hágalo usted para la gloria de Dios, porque no estamos llamados
a una vana religión, sino que estamos llamados a vivir una vida abundante en el Señor, una vida nueva, una vida que da fruto, como decía nuestro hermano Cristóbal. Marco, ¿puedo leer Sí. una parte que tiene que ver con lo que estás hablando? Por favor. Con respecto al juicio, ¿cierto? Que va a caer, y también cómo Dios en su gran amor, Él les habla para que ellos puedan volver a ser. Siempre hay un mensaje de esperanza, porque no es solo juicio, sino que siempre hay un mensaje de esperanza, y es como ese padre que te dice, te voy a castigar, pero es por este motivo y por esta razón, y eso es lo que yo veo acá. Dice en Amós 3:2, dice, en la tierra existen muchas familias, estoy leyéndole en la PDT, muy buena. ¿Ya? En la tierra existen muchas familias, pero solo a ustedes los elegí para ser mi familia. Por eso tendré que castigarlo por sus maldades. Dentro del amor de Dios está la disciplina. Y dice que el que toma por hijo lo azota, ¿cierto? Para corregirlo. Es la disciplina de Dios, porque el que no disciplina a su hijo no lo ama, y como él lo ama, lo corrige. Entonces, dice Hebreo que él disciplina a sus hijos para que participen de una característica que si no tenemos esa peculiaridad, no podríamos entrar al reino de los cielos. Dice, para que participen de la santidad, que así como nuestros padres terrenales nos corrigen, así que es el Dios nuestro Padre también nos tiene que corregir, para que podamos participar de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esta era la familia de Dios que continuamente estaba siendo exhortada por los profetas, pero ellos iban a vivir las consecuencias de sus rebeliones, en las consecuencias del pecado. Bueno, en el capítulo 6, Amós sigue lamentándose los pecados del pueblo, y entre ellos nombra la indiferencia y la indulgencia, la injusticia, inmoralidad e idolatría. Los llama en un pasaje los reposados de Sion. Es una descripción de muchos creyentes del día de hoy. Es una descripción gráfica de la vida de muchos creyentes del día de hoy, y da pena, hermano, ver cómo el hombre no aprende de los porrazos de otros. Y por eso también la palabra de Dios es buena, porque no nos muestra vidas perfectas, también nos muestra errores de líderes, naciones, para que nosotros podamos aprender y no volvamos a cometer los mismos errores que ellos cometían. Así que Dios nos dé la sabiduría hoy, hermano, la humildad, para reconocer si hay algo que yo tengo que cambiar hoy. No lo deje para mañana. Debemos estar preparados para ese encuentro con el Señor, y que ese día no sea un día de vergüenza, sino que sea un día de gozo esperado, como aquella novia que sí se ha guardado y que se ha preparado para el novio. Bueno, con esto terminamos el mensaje de lamentación, ¿cierto?, por el juicio a la nación de Israel. Y ahora Amós toma esta visión de vidente, ¿cierto?, y vislumbra el futuro. Y para contemplar este futuro venidero, descubre lo que Dios hará a la nación a través de 5 visiones. La primera visión es la visión de la langosta. Ya estamos en el capítulo 7. Vamos un poquito rápido, pero si tienen dudas, mi hermano, tienen toda la libertad de hacernos las consultas que ustedes quieran, ¿ya? La langosta está a punto de destruir la cosecha, pero Amós intercede y Dios detiene la obra de la langosta sobre la nación. Después viene la visión del fuego. Una terrible sequía afecta, ¿cierto?, a la nación. El profeta ora, intercede por la nación, y Dios libra a la tierra del fuego. La tercera visión es una visión acerca de una plomada. ¿Saben lo que es una plomada? La usan generalmente los carpinteros cuando construyen casa, que se pone al lado de un poste, y así sabemos si el poste tiene cierta inclinación. Una plomada
Dios está junto, ¿cierto?, a la pared y la prueba para ver si está plomada o si esta pared está derecha. Dios mira a Israel y ésta no anda conforme a sus palabras. Por consiguiente, el juicio viene. En este punto de su mensaje, el sacerdote oficial, Amasías ya no aguanta el mensaje de Amós y lo interrumpe y lo acusa de antipatriota. Le dice, deja este púlpito improvisado y ándate a las montañas de donde tú perteneces, porque tú no eres profeta. Pero Amós no tenía, ¿cierto?, porque tenía la autoridad del Señor. Le dijo al falso sacerdote, Dios me llamó y debo obedecer. Marco, porque los profetas, ¿sí? Pensaba y trataba de ponerme un poco en el lugar del profeta. El breve diálogo que tuvo con el sacerdote revela, y muchos pasajes, porque el pueblo de Israel era un pueblo que hasta el día de hoy ama mucho su nación. Sí. Muy apegado a la nación misma, muy nacionalista en ese sentido, tanto para bien o para mal. Muy apegado a su nación. Y pensar, era mucho más sencillo profetizar juicio contra otras naciones, o contra un rey, o contra un profeta. Pero profetizar en esa visión, en esa postura de una persona que ama su país, que ama su nación, profetizar juicio, y no solo eso, sino saber que va a suceder, debe ser terrible. Por eso él siente el peso. Y el que le haya dicho el profeta o sea, el sacerdote, que no ama a su nación, imagino que debe haber dolido en lo profundo. Porque al contrario, estaba obedeciendo la voz de Dios por sobre su amor a su nación. Entonces, ahí tratar de ponerse en el papel del profeta, el dolor que debió haber sentido, pero por sobre ese dolor, cuánto amor a Dios tenía. Porque dejó a un lado el amor a su nación y decidió entregarse por completo al mensaje de Dios, sabiendo, y imagino que era evidente, se podía presuponer las consecuencias que iba a tener el mensaje, porque él no era un profeta tal cual como se lo restregaron en la cara. Entonces, ese amor con Dios también me hacía pensar en Abraham, este diálogo que tiene en las visiones con Dios, en donde tiene esta confianza para pedirle a Dios que interrumpa el juicio, que no envíe las langostas, que no envíe el fuego, la destrucción. Debió haber tenido una comunión con Dios bien potente, bien fuerte. Y vemos el diálogo igual al de Abraham cuando Dios le revela a Abraham que iba a destruir Sodoma. Y Abraham tiene este diálogo de mucha confianza, en donde le dice, pero ¿le hace algún justo? ¿Lo harías? Y vemos ahí como algo similar en Amós, cuando tiene esta visión. Entonces, pienso yo, la comunión que debe haber tenido con Dios este profeta, y el amor, evidentemente, a raíz de eso, como resultado de esa misma comunión. Algo que me impresiona un poquito. Exacto, y también pienso yo en un carácter muy santo, muy apartado aparte de Amós, como para poder tener un diálogo sobre los juicios con el Dios justo. No cualquiera podría tener, no sé si llamarlo atrevimiento, pero sí tener esa confianza y cercanía de hablar así con el Señor. Entonces, Amasías ya no aguanta el mensaje de Amós, lo manda a callar, pero la palabra de Dios también cae sobre este Amasías, porque él también era un sacerdote de Dios. Él tenía una responsabilidad, no solo con el pueblo, sino una responsabilidad delante de Dios. Todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio, el ministerio es de parte de Dios, y al que le debemos dar cuenta de la forma en que nosotros utilizamos nuestros dones, talentos, de la forma en que nosotros hemos cuidado la mies, de la forma en que nosotros tratamos a nuestro hermano, de la forma en que hemos utilizado los recursos que Él nos ha dado. Al único que tenemos que darle y no dejar de lado ninguna, darle cuenta de todo, absolutamente todo, es al Señor. Entonces, a esta Amasías
que tenía un cargo de responsabilidad, cayó un juicio sobre él. Le dijo a Amós: pagarás por tus compromisos y por tus pecados, porque tu esposa se convertirá en prostituta y tu familia va a morir por la espada. O sea, como bien decíamos, un gran privilegio, porque ser sacerdote del Señor es un lugar de honor delante de la nación, también conlleva una gran responsabilidad. Dios mide a Israel, pero ya el juicio de Dios es algo inminente. Seguimos con las visiones. Recuerden que eran 5 visiones, llevamos 3. La visión de la fruta del verano. Dice la palabra del Señor. Bueno, antes de analizar este pasaje que está en el capítulo 8, podemos hacer una pequeña lección de hebreo para comprender. La palabra hebrea para fruta de verano es hayitz, y la palabra para fin en el versículo 2 es hatz. ¿Ya? Estas dos palabras, fruta de verano y fin, se ven y suenan muy parecidas. Entonces, de esa forma, de una manera bien poética, por decirlo así, Amós usa la una para llevarnos a la otra palabra, que sería fin. El fin viene. Israel, como fruta de verano, está madura para el juicio. De nuevo, los versículos 4 al 14, el profeta menciona los pecados de la nación. Miren lo que pasaba con la sociedad israelita. Se le robaba al pobre sus casas. Se quejan que los días sagrados interfieren en los negocios. O sea, mi prioridad hoy día es el negocio. No me interesa la comunión con el Señor. Se fijaban precios exorbitantes que dañaban a los pobres. Dios advierte que enviará su ira sobre el pueblo. Y ahora no solo con desastres naturales como lo había hecho antes, sino con hambre por la palabra de Dios, porque no escucharon la palabra cuando tuvieron la oportunidad. Por consiguiente, Él la va a quitar. En este día, los ídolos de Dan y de Berseba, donde habían cultos, ¿cierto? Había lugares altos, no les iban a servir absolutamente de nada. Leo estas palabras igual y me produce algo, ¿eh? Me produce algo. Ojalá, hermanos, que como yo les decía, de todo esto tomemos parte nosotros. No les digo todo, pero sí al menos una parte de lo que estamos escuchando. Porque Dios no habla por hablar. Y finalmente llegamos a esta visión del altar. Ahora Amós ve al Señor mismo. Y no ve un símbolo, ve al Señor mismo. Pero ¿por qué Dios está en ese altar? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Había un germen o un cáncer que afectaba a toda la nación. La religiosidad externa, ¿ya? De lo que se le acusó a los fariseos también en los tiempos de Jesús. Sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están muertos. No viven lo que ustedes predican. Dios ordena que se derriben los capiteles y se derrumbe este templo, se derrumbe el techo. Y ya en los versículos postreros resume lo que Dios planea hacer. En el libro de Pedro es bonito el pasaje, porque el Señor compara la iglesia con un edificio donde la piedra angular, la que recibe toda la carga y donde se sustenta toda la casa, es Jesucristo. Y sobre esa piedra vamos edificando un edificio espiritual, y cada una de esas piedras somos nosotros, que somos piedras vivas. Recordemos que Dios ya no vive en un edificio
físico, sino que Dios vive en el corazón de los hombres. La iglesia la componen todos aquellos que tienen a Jesucristo en sus corazones. Los versículos 8 y 9 resumen lo que Dios planea hacer y compara el juicio venidero con el acto de trillar el grano. La buena semilla, ¿se acuerdan ustedes de esta parábola citada por que Jesucristo la utiliza ahí en Lucas? Hay una alabanza que dice: trigo soy del granero del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la vas a apartar. Compara el juicio venido con el acto de trillar el grano. La buena semilla, o sea, los buenos creyentes, será salva, pero el tamo será quemado. Va a llegar el día, ¿cierto?, de la siega, y el Señor va a separar a la cizaña del trigo. Yo no sé si sea verdad, pero sí se lo escuché a nuestra pastora, a la obispo Julia, en una predicación que comparaba la cizaña con el grano de trigo. La cizaña cuando crece, ¿cierto?, está siempre así erguida, pero en la medida que la gavilla de trigo comienza a cargarse, ¿cierto?, de estos granitos, empieza poco a poco a inclinarse. Entonces, si el cristiano fiel es un cristiano humilde, generalmente los más arrogantes y los que se jactan de mayor espiritualidad son aquellos que no son cristianos reales, sino aparentes, ¿ah? Son unos diótrefes, como lo dice la tercera carta de Juan, aquellos que no les gusta que otros trabajen y tampoco quieren, y cuando ellos no hacen algo no dejan trabajar al resto, porque lo importante es ellos figurar, porque la gloria es para mí, no es para Dios, ¿ah? Dios nos libre de eso, hermanos, porque tenemos que tener mucho temor, que somos siervos de Dios y Dios está mirando, ¿cierto?, nuestro proceder. Entonces el juicio viene, como bien dice la palabra de Dios. No se va a castigar a el justo, o el inocente no va a llevar la carga de pecado por los padres o porque otra persona lo haya hecho. No, Dios es justo y va a pagar cada uno conforme a sus obras, ¿ya? Pero miren, ¿qué nos estaba faltando de este mensaje profético? Nos faltaba una nota de esperanza, porque la verdad da pena estudiar y leer la situación por la cual, o el mensaje de Amos, porque no es agradable escuchar juicio y darnos cuenta, sobre todo cuando pensamos que estamos tan bien. A mí personalmente es algo que me ha chocado y ha sido hasta humillante darme cuenta lo mal que lo he hecho. Es triste, pero hay una nota de esperanza para aquellos que son fieles al Señor. Del versículo 11 al 15, ya estamos en el capítulo 9, capítulo final del libro de Amós. Tenemos la promesa de restauración futura. No sé si alguien tiene Hechos, capítulo 15, del 14 al 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien anda con su Biblia ahí? Amén. Hechos 15, ¿cuánto? Del 14 al 18, Cristóbal, por favor. Así. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien. Mire, le voy a leer la parte final completamente para que la compare. Está bien, Amós
9, del 11 en adelante, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hoy Dios llama a las naciones a un pueblo para su nombre, de toda lengua, raza, nación. Eso ya no es importante. Ahora somos la iglesia, este nuevo pueblo, donde la ley, cierto, ya no está escrita en tabla de piedra, sino está escrita en el corazón de cada uno de nosotros, donde el Señor ya no mora en un templo, sino que Dios mora en cada uno de nuestros corazones. Cuando esta quede completa, Él va a volver y restaurará el tabernáculo, la casa de David, y establecerá el reino judío. Hablamos de este reino mesiánico, ¿cierto? Esta promesa dada a Jesucristo, donde Él afirmaría eternamente el reino y la dinastía davídica. Y en este tiempo final, la tierra será fructífera de nuevo, y el pueblo será bendito para siempre. Porque el Señor, cuando aplica disciplina, a nadie le gusta ser disciplinado, ¿cierto? Pero el Señor lo hace con un fin, para que aquel que se ha desviado del camino de Él pueda volverse. Como dice el Salmo: tu vara y tu cayado. El cayado, ¿cierto?, tenía como una vueltita. Entonces, cuando la ovejita se quería ir por otro camino, venía el pastor y le decía: venga para acá, retome la senda, no se pierda. Eso es lo que el Señor hace con su pueblo, porque Él no quería destruirlo. Él se sufre, ¿cierto? Dice: se sufre del castigo. Lo habíamos leído anteriormente. Marco, ¿sí? Qué increíble como, bueno, ahí hay una mirada hacia el futuro, escatológica, donde Dios va a aplicar juicio a todas las naciones. Estamos hablando de este tiempo, cuando caigan, bueno, el Apocalipsis dice que cae Babilonia, que representa a todas las naciones igual paganas que no se doblegaron a Dios, y caerán para que se establezca el reino mesiánico de Cristo, donde serán todos restaurados y seremos un solo pueblo, una sola nación de toda lengua y tribu. Y al considerar los tiempos de hoy día, siento que son muy parecidos a los tiempos de estos profetas, de corrupción, de indiferencia hacia Dios, de religiosidad, de apariencia, de injusticia social y todos los males que hoy día estamos viendo. Pero esto va a tener un final y vamos para ese final. Yo creo que si miramos hoy día la tierra, lo que le sucede al mundo completo, frente a una situación que estamos viviendo a nivel país y mundial, yo creo que tenemos que ver los tiempos, porque el mismo Jesús dijo: ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a estar así, y no conocen los tiempos de Dios. Entonces también es un llamado para cada uno de nosotros a permanecer firme en la roca que es Cristo y no apartarnos de Dios, y cuando Él venga, cierto, nos podamos ir con Él. Sí, bueno, ya terminando y concluyendo este estudio bíblico, justo esta semana tenemos una jornada de oración para que como pueblo de Dios busquemos al Señor. Estamos en un tiempo difícil. Yo creo que nadie pensaba que el año 2020 iba a ser así como ha sido. Tantas cosas que han pasado, es increíble, pero reaccionemos y busquemos a quien debemos buscar. Hay personas que están buscando respuesta en la política, hay personas que están buscando la respuesta quizás en lo económico, pero nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, y de Él viene nuestro socorro, de nadie más. Así que le insto, hermanos, si usted no ha participado o quiere participar de esta cadena de oración, pueda estar inscribiéndose con un horario, y juntémonos como pueblo de Cristo y busquemos el rostro del Señor. Así que no sé si alguien más tiene algún comentario que hacer para el cierre o alguna duda.
si nadie tiene alguna duda, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestra pastora que esté orando y despidiéndonos ya de este estudio. Pastora. No está. Estoy. Ya. Me había movido el Damos gracias a Dios por este hermoso estudio. Que Dios nos bendiga y que estos principios que hemos aprendido hoy día los podamos aplicar todos los días de nuestra vida, a permanecer en el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que estamos estudiando tu palabra. No nos cansamos, Señor, de poder adquirir este conocimiento, porque este conocimiento nos trae fe y convicción en quien hemos creído, Señor. Creo que los tiempos de amor es como ver hoy día nuestra sociedad, cómo estamos viviendo este mundo, Señor, cómo vemos gente que se ha apartado, gente que está lejos de Dios, pero te pedimos misericordia, Señor. Nunca es tarde para volver la mirada a Dios, que nosotros podamos buscar lo que decíamos, lo bueno, andar en rectitud, buscar tu presencia y tu comunión, Señor, que podamos hacer tu voluntad y poder irnos contigo en algún momento. Bendice este estudio y nuestros hermanos que se han añadido, que están aquí dentro de esta plataforma, y también los hermanos que posteriormente van a escuchar este estudio. Grande eres tú, Señor, te honramos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.